El hombre que buscaba el viento. Elías vivía en el borde del mundo. Su casa de madera crujía con cada viento fuerte, encajada entre las montañas como un suspiro atrapado entre dos gigantes dormidos. Cultivaba cebada, hablaba poco y era conocido en el pueblo por su silencio. Nadie sabía mucho de él, salvo que trabajaba desde el alba hasta el anochecer y que nunca asistía a las fiestas o reuniones. Pero esa noche el cielo se había partido. La tormenta no era normal. Truenos retumbaban como tambores de guerra, y los relámpagos iluminaban la tierra como lenguas de fuego. Elías estaba por cerrar las contraventanas cuando escuchó el llamado. ¡Toc, toc! Una figura encorvada se balanceaba bajo la lluvia. Vestía una túnica gris tan empapada que parecía piedra mojada. Tenía el cabello blanco como la nieve pegado al rostro. Cuando Elías abrió la puerta, no dudó. «Entre», le dijo, simple. El anciano cruzó el umbral, y por un instante, la lluvia pareció alejarse de su cuerpo. ¿No dejó charcos? Se sentó sin pedir permiso, al lado del fuego. «Gracias», susurró. No muchos abrirían la puerta en noches como esta. Elías sirvió sopa caliente. Había algo extraño en el visitante. No por su ropa, ni por su rostro, sino por la calma antigua que cargaba. «¿Quién es usted?», preguntó Elías. «Alguien que una vez también buscó lo que tú buscas», respondió el anciano con una sonrisa. «¿Y qué busco yo?». El anciano lo miró directamente. Sus ojos eran tan profundos que Elías sintió como si el tiempo retrocediera. Vio su infancia, su soledad, sus dudas, todo contenido en un parpadeo. «¿Buscas el viento?». Elías frunció el ceño. «Eso no tiene sentido». «Lo tiene, aunque aún no lo comprendas. Un día lo harás, y entonces entenderás que algunas cosas solo pueden encontrarse caminando. El viento no se atrapa, pero si sabes escucharlo, puede guiarte». Elías quiso preguntar más, pero el sueño lo vencía. Cuando despertó al amanecer, el anciano no estaba. La puerta seguía cerrada. No había huellas ni platos usados, solo una pequeña pluma blanca sobre la mesa y un susurro en el aire que decía: «¿Busca el viento?». «Guauniu». Elías no volvió a ser el mismo desde aquella noche. Durante días trabajó en el campo como de costumbre, pero su mente estaba lejos, danzando con las palabras del anciano. «¿Busca el viento? ¿Cómo se busca lo que no se ve? ¿Era una metáfora, una locura o una señal?». Cada vez que el viento soplaba entre los árboles, se detenía a escucharlo. No había respuestas, solo el silbido del aire entre las ramas. Aún así, su pecho ardía con una urgencia desconocida, como si algo dentro de él hubiera despertado y ya no pudiera dormir. Fue una mañana nublada cuando decidió partir. Vendió sus tierras al viejo Ramón, que se sorprendió al ver a Elías con una mochila al hombro, un bastón de madera y una libreta vacía. «¿Y a dónde vas, muchacho?», preguntó el viejo, escupiendo al suelo. Elías no supo qué decir. Sonrió y respondió con voz tranquila: «Voy a buscar el viento». Ramón resopló y meneó la cabeza, pero no dijo más. Nadie lo detuvo, nadie lo despidió. Partió solo, por el camino que se extendía más allá de los campos que conocía. Los primeros días fueron duros. Caminó por senderos desconocidos, durmió bajo árboles y comió pan seco y raíces hervidas. Llevaba un cuaderno donde anotaba pensamientos extraños que llegaban con el viento. El viento es movimiento sin forma. No se puede tocar, pero puede mover montañas. Quizá el viento sea el alma del mundo. Un atardecer llegó a una pequeña aldea costera llamada Bruma Quebrada. Estaba envuelta en neblina constante, como si flotara entre sueños. Allí conoció a una niña ciega, sentada al borde del muelle, con una flauta de madera entre las manos. Elías se sentó a su lado sin decir palabra. Ella tocaba una melodía suave, triste como la niebla. «¿Tú eres el hombre que busca el viento?», preguntó sin mirarlo. «¿Cómo lo sabes?». «El viento me lo dijo». Él rió, pero no con burla, sino con asombro. «No tiene voz». «¿Cómo puede hablarte?». «No con palabras. Lo escucho en cómo cambia la marea, en cómo bailan las hojas, en cómo tú respiras cuando estás cerca». Elías guardó silencio. Nunca nadie lo había observado así. «¿Y qué te dijo el viento sobre mí?». La niña sonrió y tocó una nota alta con su flauta antes de responder. «Que el mapa que buscas no está en ningún papel, sino en ti». «¿Un mapa?». «Sí. Cada decisión que tomas, cada paso, cada persona que conoces, todo forma parte del camino hacia él. Tú solo tienes que seguir caminando, aunque no sepas hacia dónde». Esa noche, Elías no durmió. Se quedó mirando las estrellas reflejadas en el agua, sintiendo por primera vez que quizás, solo quizás, no estaba tan perdido. Al amanecer, la niña ya no estaba, solo su flauta, dejada junto al muelle como un regalo. Elías la tomó con cuidado, y entonces, por primera vez, el viento sopló hacia adelante, con fuerza, como si lo invitara a seguir. Elías siguió el viento, no porque supiera a dónde lo llevaría,
sino porque por primera vez sentía que ese rumbo no venía de su mente, sino de algo más profundo. La flauta de la niña ciega colgaba ahora de su cuello como un amuleto silencioso. A veces, cuando el camino se volvía incierto, la tocaba con torpeza y la melodía guiaba sus pasos. Así llegó a un bosque sin nombre. No aparecía en ningún mapa, y los aldeanos decían que nadie debía entrar allí. Los árboles hablan, y el que escucha demasiado se olvida de quién es. Le advirtieron en una posada, pero Elías no tenía miedo de olvidar su nombre. Lo que temía era no encontrar jamás lo que buscaba. El bosque era antiguo. Los árboles, altos como torres, parecían inclinarse unos hacia otros como si conspiraran en un lenguaje sin palabras. La luz apenas entraba. Todo estaba cubierto de musgo y el aire olía a hojas mojadas y a secretos olvidados. A medida que se adentraba, escuchaba voces. No eran claras, pero estaban allí, risas suaves, lamentos lejanos, susurros que no venían de ninguna parte. A veces creía oír su propio nombre en ellos, o voces del pasado, la de su madre llamándolo, la de un amor antiguo, la del anciano aquella noche de tormenta. Busca el viento, pero entonces escuchó algo distinto. No un susurro, sino un sollozo. Siguió el sonido hasta encontrar a un hombre sentado junto a un árbol caído. Tenía el cabello largo y la barba desordenada. Su ropa estaba hecha jirones y sus ojos, aunque abiertos, no miraban nada. ¿Estás bien?, preguntó Elías. El hombre lo miró y sonrió con tristeza. ¿Estoy bien? No lo sé. ¿Soy alguien? ¿Tengo nombre? No recuerdo. Elías se arrodilló frente a él. El hombre temblaba como si tuviera frío, aunque el aire era cálido. ¿Qué haces aquí? Escuché demasiado. El bosque me mostró todas mis vidas posibles. Todo lo que fui y todo lo que nunca seré. Me perdí entre ellas, y ahora no sé quién soy. Elías lo ayudó a ponerse de pie. Tal vez no necesitas recordar quién eras, dijo con calma. Tal vez necesitas decidir quién serás a partir de ahora. El hombre lo miró con ojos asombrados, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Caminó unos pasos y luego se detuvo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Elías pensó. Antes habría dicho campesino o nadie, pero ahora soy el hombre que busca el viento. El desconocido asintió, y por un momento el bosque se volvió silencioso. Ya no susurraba. Solo el murmullo suave del viento entre las ramas, como si aprobara su respuesta. Esa noche acamparon bajo un árbol sagrado. El hombre sin nombre durmió profundamente, como si por fin encontrara descanso. Elías, en cambio, soñó con alas hechas de aire y luz, que lo llevaban sobre mares y montañas. Al despertar, encontró un mensaje tallado en la corteza del árbol. Quien se pierde con valor se encuentra con verdad. Y por primera vez Elías sonrió al despertar. El bosque ya no susurraba, solo lo empujaba suavemente hacia adelante. Tras dejar atrás el bosque de los susurros, Elías caminó durante 3 días siguiendo un sendero antiguo, bordeando acantilados y cruzando ríos poco profundos. En su pecho algo cambiaba. Ya no caminaba para encontrar algo, sino porque sentía que algo lo esperaba al final del camino. Finalmente, al atardecer del 4.º día, divisó una ciudad de piedra gris en la distancia. Era una ciudad curiosa. Ni una sola hoja se movía en sus calles, ni una bandera ondeaba en sus torres. Todo parecía detenido, como una pintura olvidada en el tiempo. Su nombre era Silencio Alto. Al entrar, notó que sus habitantes hablaban poco, y cuando lo hacían, sus palabras eran medidas, exactas. Todos caminaban en línea recta. Nadie reía, nadie lloraba. No había niños jugando ni ancianos contando historias. Solo trabajo, rutina y quietud. Elías se hospedó en una posada sin ventanas. Al preguntar por qué no soplaba el viento allí, la dueña respondió sin levantar la vista. Aquí el viento está prohibido. ¿Prohibido? Sí. Hace muchos años, un huracán destruyó la mitad de la ciudad. Desde entonces decidimos que la quietud era más segura. Se sellaron las corrientes. Se construyeron muros. Aquí nada cambia. Aquí todo permanece. Elías se estremeció. Esa noche, mientras recorría las calles vacías, encontró un edificio distinto. No tenía puertas, solo una rendija estrecha y una campana colgando frente a una inscripción que decía: «Aquí duerme el viento». Tocó la campana. Nada ocurrió al principio, pero luego una mujer apareció desde las sombras. Iba vestida de negro y tenía el cabello plateado como si la luna misma lo hubiese tocado. Sus ojos eran azules y al hablar, su voz tenía el tono de una melodía olvidada. Pocos se atreven a tocar esa campana. «Busco el viento», respondió Elías. «Me dijeron que aquí no sopla». «Y es verdad», dijo ella acercándose. «Aquí el viento duerme porque la gente prefiere el orden al cambio, el silencio a la verdad».
¿Y tú? Ella sonrió suavemente. Yo soy la última que recuerda cómo sonaba su canto. Lo guardo porque aún espero que alguien venga a despertarlo. Elías sintió que algo en su pecho palpitaba. La mujer le extendió la mano. ¿Quieres escucharlo? Él asintió. La llevó al interior del edificio. Era una sala circular, sin techo, con un único altar en el centro. Allí reposaba una caja pequeña hecha de madera oscura. La mujer la abrió con cuidado y de ella surgió una corriente de aire suave, apenas perceptible, como un suspiro atrapado. Elías cerró los ojos y en ese instante oyó risas de niños, pasos corriendo, palabras de amor, gritos de guerra, oraciones al cielo, canciones viejas y su propio nombre, dicho por la voz del anciano, por la niña ciega, por el hombre sin memoria. Todo estaba allí. Todo lo que el mundo no decía, todo lo que el silencio había ocultado. El viento no era solo aire, era movimiento, emoción, deseo, cambio. Cuando abrió los ojos, lloraba. ¿Lo has sentido?, preguntó la mujer. Elías asintió conmovido. ¿Por qué lo escondieron? Porque cambia todo lo que toca, y hay quienes prefieren vivir sin moverse, aunque eso signifique dejar de vivir. Al amanecer, Elías partió. Dejó atrás Silencio Alto, pero con él viajaba una nueva certeza. El viento no estaba en un lugar, ni en una dirección. El viento estaba donde había vida, donde había valentía para sentir, para perderse, para comenzar de nuevo. Y desde ese día, Elías caminó no solo para buscar, sino para despertar el viento allí donde dormía. Tras dejar atrás Silencio Alto, Elías descendió por colinas suaves, cruzó llanuras silenciosas y caminó durante días hacia donde el aire olía a sal. Pronto, el sonido de las olas llegó a sus oídos. El mar se extendía ante él, inmenso, rugiente, indomable. Pero lo que más le sorprendió no fue el océano, sino la aldea flotante que se mecía sobre él. Ancoramar, la llamaban. No tenía cimientos en tierra firme. Era un conjunto de casas de madera unidas por pasarelas flotantes amarradas a enormes columnas hundidas en el lecho marino. Todo se movía suavemente con las olas, como si la aldea respirara junto al mar. Allí, el viento soplaba sin descanso, empujaba puertas, silbaba entre las tejas, agitaba cabellos y velas y a veces arrastraba cosas enteras al agua. Al llegar, lo recibieron con miradas cautelosas. Una mujer mayor lo observó desde su terraza. Un niño le lanzó una cuerda para ayudarlo a subir a una plataforma. Elías agradeció con una sonrisa, pero no recibió palabras de bienvenida. Solo cuando llegó al centro de la aldea, un hombre fornido de barba trenzada se acercó. «Eres forastero. El viento te trajo, ¿no es así?» «Siempre lo hace», respondió Elías. «Entonces ten cuidado. Aquí el viento no se busca, se sobrevive». Durante la noche, Elías se hospedó con una familia humilde. La madre, Aira, era tejedora de redes. Tenía 2 hijos pequeños que no hablaban mucho, y un esposo que no dejaba de mirar el cielo como si temiera que algo cayera. En la cena, todos comieron en silencio. «¿Por qué temen tanto al viento?», preguntó Elías con cautela. Aira lo miró con ojos tristes. «Porque un viento nos dio vida y otro nos la quitó. Hace años, una tormenta azotó la aldea. Las olas rompieron los puentes, el viento arrancó casas enteras y muchas personas fueron tragadas por el mar. Desde entonces», agregó el esposo, «tememos que si seguimos al viento, nos arrastre con él. Entonces, ¿por qué siguen aquí?». Aira bajó la mirada. «Porque aunque tenemos miedo, no sabemos vivir en otro lugar. Aquí nacimos, aquí flotamos y aquí moriremos, si el viento quiere». Esa noche, Elías no pudo dormir. El viento golpeaba las ventanas. La aldea se mecía como una cuna enorme y viva. Pero no era el viento lo que le quitaba el sueño. Era lo que representaba. Había estado en un lugar donde el viento dormía. Ahora estaba en uno donde era temido. Y comprendió que ni el silencio ni la tormenta eran la respuesta. El verdadero camino era escuchar, discernir, elegir cuándo seguir y cuándo anclarse. Al amanecer, tocó la flauta que colgaba de su cuello. La melodía flotó sobre el mar como una promesa. Poco a poco, los habitantes salieron de sus casas. Algunos lloraron, otros cerraron los ojos y dejaron que el viento les acariciara el rostro, por primera vez en años. «No se trata de huir del viento», les dijo Elías, «ni de rendirse ante él. El viento no es enemigo, es camino. Pero también debe saberse cuándo sostenerse y cuándo dejarse llevar». Ese día, los pobladores reforzaron los puentes. No para evitar el viento, sino para aprender a danzar con él. Y Elías siguió su viaje, con la certeza de que el viento no era fuerza ciega,
sino una conversación constante entre lo que uno es y lo que puede llegar a ser. Después de dejar la aldea flotante, Elías caminó en silencio durante varios días. Ya no miraba mapas ni preguntaba direcciones. Sabía que el camino correcto no era el más corto ni el más recto, sino aquel que removía algo en su interior. Fue así como llegó a Nórida, una ciudad sin murallas, sin torres ni templos, pero llena de personas que caminaban rápido, hablaban rápido y cambiaban de rumbo cada hora. Allí el viento era distinto, no venía del cielo ni del mar. Venía de adentro. Elías lo notó de inmediato. En cada persona que cruzaba, sentía una ráfaga de ansiedad, de prisa, de pensamientos no dichos. Era un viento invisible pero feroz. ¿Por qué corren tanto?, le preguntó a un vendedor callejero. Porque si nos detenemos, el viento nos arrastra hacia nosotros mismos, respondió el hombre sin mirarlo. Elías se quedó varios días en esa ciudad observando. Todos parecían tener fuego por dentro, pero lo escondían bajo capas de rutinas, pantallas, trabajo. El viento que los movía no era libertad, era huida. Fue entonces cuando, por primera vez en su viaje, el viento lo enfrentó a sí mismo. Una tarde, mientras cruzaba una plaza, escuchó una melodía familiar. Era una flauta, pero no era la suya, sino la que tocaba su madre cuando él era niño. Elías se detuvo, miró hacia el centro de la plaza y se vio a sí mismo, pero más joven. Tenía el rostro cansado, las manos llenas de tierra y los ojos apagados. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elías. «Vine a recordarte quién eras antes de buscar el viento», respondió su reflejo. «Viniste a este viaje creyendo que el mundo te debía algo, pero fuiste tú quien se perdió primero». Elías bajó la cabeza. Por un momento, la vergüenza lo cubrió como una sombra. «He cambiado», dijo con voz firme. «He aprendido». «Entonces no huyas más de ti», dijo su reflejo. «El viento que buscas no está allá afuera, está en ti, y siempre lo estuvo». Y en ese instante todo desapareció. La ciudad, el ruido, la plaza, solo quedó él. Y un viento suave que nacía desde su pecho. No era un viento de tormenta. Era sereno, claro, profundo. No lo empujaba. Lo guiaba. Por fin, lo había encontrado. Habían pasado muchas estaciones desde que Elías dejó su aldea. Su barba era ahora blanca. Sus manos estaban marcadas por caminos y memorias. Pero sus ojos brillaban con la calma de alguien que ya no buscaba, sino que comprendía. Un amanecer, el viento lo llevó de nuevo a donde todo comenzó. La pequeña casa entre montañas seguía allí. Las piedras del camino lo recordaban. Las ramas, al verlo, se inclinaron como si saludaran a un viejo amigo. Entró con paso lento, acariciando cada rincón de madera. Nada había cambiado, salvo él. Se sentó frente al fuego apagado, en la misma silla de aquella noche de tormenta. Y sin saber por qué, sonrió. Fue entonces cuando volvió a verlo. El anciano de barba blanca apareció junto a la puerta, tal como aquella vez. No más joven, no más viejo, exactamente igual. «¿Has vuelto?», dijo con tono sereno. «He vuelto», respondió Elías sin sorpresa. «¿Encontraste el viento?». Elías asintió, se tocó el pecho. «Aquí estaba, siempre aquí». El anciano sonrió, satisfecho. «Entonces ya no necesitas seguir caminando». «Tal vez no, pero ahora comprendo por qué era necesario hacerlo». Se hizo un largo silencio. El fuego se encendió sin leña ni chispa, solo la voluntad del momento. «¿Y ahora qué harás?», preguntó el anciano. Elías se levantó y fue a su mesa. Tomó su libreta ya llena de notas, dibujos, pensamientos, nombres, lugares, emociones. La puso sobre la mesa con delicadeza. «Ahora la dejaré abierta». «¿Para quién?». «Para el próximo que escuche una tormenta y sienta el pecho inquieto. Para el que quiera buscar algo sin forma. Para el que tenga el valor de perderse para encontrarse». El anciano se acercó, lo miró a los ojos y dijo: «Entonces ahora tú eres el viento». Y con esa última frase desapareció, como lo había hecho antes, sin abrir la puerta, sin dejar huella. Afuera, el viento sopló con suavidad. Esa noche, un viajero perdido pasó por la aldea. Tocó la puerta de una vieja casa buscando refugio de la lluvia, y fue recibido por un hombre de ojos sabios, sonrisa tranquila y una flauta colgando al cuello.